Saludos fraternos por donde quiera que hoy nos ven. Bienvenidos a este estudio bíblico de hoy, viernes 12 de noviembre del año 2021. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República del Salvador, en Centroamérica. Saludos fraternos a nuestros hermanos que se han agregado en el chat, en el canal cristiano La Palabra. Se han suscrito, creo que hemos llegado ya a más de 200 suscritos. Y los últimos, debo de entender, algunos eran de México, otros de Chile, algo otro, no sé si de Argentina o del Uruguay. Muchas gracias. Por razones de ética no mencionamos nombre porque no tenemos la autorización de cada uno de ustedes, pero desde nuestro corazón le damos muchas gracias por haberse suscrito a su canal. Este es un canal cristiano, un canal cristiano con doctrinas bíblicas. Somos cristocéntricos y predicamos la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios plasmada en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver hoy un estudio muy precioso que está en Mateo capítulo 16 y vamos a partir del versículo 1. Dice la palabra de Dios así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y les pidieron a Jesús que les mostrase señal del cielo. Ya Jesús ya había comprobado su divinidad con varios milagros y es probable que estos fariseos y estos saduceos ya habían oído la alimentación de los 4,000 que está en el capítulo anterior, está en Mateo 15 versículo 36. Pero como estos tenían la intención, la malévola intención de ver cómo lo hacían quedar mal, para, según ellos, iba a decir algo blasfemo, pidieron a Jesús que hiciera un milagro para ellos, porque se consideraban ser los jueces finales de que sí había ocurrido un milagro de parte de Dios. Mire qué terrible, qué triste. Igual sucede hoy, fíjese. Hay algunos que le dicen a uno, bueno, si es cierto esto, demostrámelo. Y pues no, nosotros no podemos demostrar lo que se hizo el Señor Jesús, sino solamente leer las Escrituras y creerle. Eso es cierto. Y yo siempre les digo, bueno, ¿crees esto? Sí, yo creo esto, pero a ti no te creo. Qué bueno, mejor, a mí no me creas. Mejor créale a la palabra de Dios, y está en la palabra de Dios. Así fueron estos fariseos y saduceos, así dice, para tentarle, y les pidieron que le mostrase señal del cielo. Esta vez el Señor Jesús los va a reprochar por estar pendiente de las señales celestiales, que ni siquiera pudieron ellos interpretar las señales de los tiempos que justamente estaba frente de ellos. El tiempo del Señor ya se había anunciado en Joel, y todos los milagros que Él hizo se manifestaron y se cumplieron las profecías. Cuando Juan el Bautista estaba preso, le pidieron, Él mandó a dos de sus discípulos que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y entonces el Señor Jesús, díganle a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen y muchas cosas más. Ahí le quiso decir Él, porque en Joel dice que se va a manifestar todas esas señales milagrosas y divinas. Entonces Jesús los reprochó a estos porque estaban atentos a las señales. Luego los va a apuntar a ellos la misma señal que les había dado ya antes, o sea, la señal del profeta Jonás. Ya lo vamos a ver. Dice en el versículo 2, mas él, Jesús,
respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Esta capacidad de Jesús para demostrarles con algo sencillo a estos hombres, especialmente a estos fariseos y saduceos, era demostrándole pues con cosas tan sencillas que ellos tenían la capacidad para discernir las cosas. Cuando anochece, decir buen tiempo, porque el tiempo tiene arreboles. Versículo 3: y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. O sea que bien lo sabían. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos, las profecías, se estaban cumpliendo con todos los milagros, maravillas y portentos que estaba haciendo Jesús. Pero ellos no querían creer, aunque lo estaban viendo. Es decir, que más las señales de los tiempos no podéis. Son los milagros que Jesús hizo y las otras profecías que se habían cumplido con todo lo que hizo Él. Eso comprobaban que Él era el Mesías anunciado. Y dice el Señor con autoridad. Me encanta la autoridad de Jesús. Con palabras sencillas y claras se las dice. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal. A ellos se los estaba diciendo. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. No hay que andar uno, el que no quiere creer, no quiere, hermano. Usted no puede darle a golpes a alguien y decir: ah, caray, ven, te voy a hacer creer a golpes. No. Hay gente que están viendo y no quieren creer. Aún en estos tiempos maravillosos, porque tenemos todo a nuestro favor, fíjate, todo. La humanidad tiene toda la información de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de los apóstoles, de la iglesia primitiva del Señor, todas las consecuencias que han pasado por las que el cristianismo, para entenderlo mejor, pero no quieren creer. Algunos están metidos en su religión porque les conviene. Ustedes saben que hay religión que permite el cigarro, la bebida, se voltea a ver hacia otro lado cuando hay adúlteros y fornicarios, mal hablados y otra serie de cosas. Cosa que en la iglesia cristiana, bíblica, evangélica no se permite, porque Dios no lo permite, tomando en cuenta el texto bíblico aquel que tales cosas no las debemos de hacer, porque el apóstol Pablo les dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos permite y nos avisa de tal o cual cosa que no debemos hacer, porque a Dios no le gusta. Y dejándolos, se fue. Estos milagros que querían ellos ver, pues el Señor Jesús no los complació, porque Él no está para complacer a nadie. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, tengan cuidado de la hipocresía de esos y de sus falsas enseñanzas. Mire usted, hermano, Jesús en varias ocasiones dio a sus discípulos esta advertencia sobre la levadura. La levadura es una bacteria, a ver, ahí me corrigen hoy, ¿sí?
una bacteria buena, pero que cuando se pone en la masa, ella sube y se vuelve una masa, y cuando se hace pan, un pan hueco, que no pura espuma, pues por dentro se ve completo, pero por dentro está hueco. La levadura en su cabalidad funciona bien. En Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 1, identifica la levadura de los fariseos como hipocresía. Esa es, la levadura de los fariseos es la hipocresía de ellos. La levadura de Herodes también se refiere a la influencia licenciosa que éste introducía a los demás. Entre los judíos, hermanos, la levadura era considerada como un símbolo de corrupción y de influencia negativa. Ojo, por eso el Señor Jesús toma como ejemplo la levadura. Y es con este significado, hermanos míos, que se usa en el Nuevo Testamento. Ya lo estamos viendo en el versículo 6, está en el versículo 11 y 12, ya lo vamos a ver también, excepto en la parábola de la levadura cuando habla de su uso común y normal. Es natural pues que el Señor Jesús asociara la idea de la levadura con las enseñanzas de los fariseos y con Herodes, así como de los saduceos, por tener estos un punto de vista común, ellos tres, con la incredulidad en cuanto a él, a quién era él. Entonces, pues la levadura de los fariseos y de los saduceos, Jesús les advirtió como una influencia peligrosa. Pero mis hermanos discípulos de Jesús, pues estaban también un poquito no muy atentos. Los discípulos pensaron que se refería al pan. Nuevamente el Señor Jesús les recuerda del hecho, disculpe que me mueva tanto porque estamos en el set número 2, estamos entre el edificio y el patio, y entonces hay muchos insectos. Entonces, pues, el Señor Jesús les recuerda que el pan abundante cuando se le echa levadura. Bien, versículo 7. Ellos, los discípulos, pensaron dentro de sí, fíjense, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Miren, eso pensaron los discípulos. No entendieron lo que les estaba diciendo Jesús, pero nuestro Señor Jesús, tan especial que era Él, versículo 8, y entendiendo Jesús, o sea, sabía lo que estaban estos pensando, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué están pensando en eso? Versículo 9. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿No entienden? ¿No se acuerdan? Versículo 10. ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis? Que no fue por el pan que os dije que os guardáis de las levaduras de los fariseos y de los saduceos. ¿No entienden? Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de la hipocresía de eso. Como dicen allá por nuestros amigos mexicanos, les cayó el 20. Entendieron. Tuvo que el Señor Jesús sabía los pensamientos de lo que estaban pensando. Estaban pensando equivocadamente. Si habían estado viendo las cosas, el Señor les ponía como ejemplo.
a saber qué les pasaba a nuestros hermanos discípulos de Jesús. La doctrina de los fariseos aquí, hermanos, se refiere a lo que ellos enseñaban, hipócritas y mentirosas. Es referida, repito, esa doctrina de los fariseos, de los saduceos, se refiere a la hipocresía de esa. Las dos cosas están íntimamente unidas. La doctrina hipócrita. La influencia más siniestra, más terrible de los líderes judíos era esa doctrina pragmática, o sea, ese pragmatismo, esa cosa así tan cerrada, que dio lugar a ser hipócritas y actuar hipócritamente. Estos saduceos y fariseos estaban más preocupados por las apariencias externas y el ceremonial que por las cosas del corazón mismo. Jesús pues les reprochó su hipocresía una y otra vez. Si le parece bien, ahí busca usted en Mateo, en el capítulo 23-25, que dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Ay, caray! ¡Hay que esconderse!, dijeron aquellos. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús, Él mismo nos recomienda a ser muy atentos, incluso a los tipos de doctrinas que inclusive se están dando en algunas iglesias evangélicas. Doctrinas que no son de la Biblia, doctrinas de hombres. Por ahí está proliferando, pero a montones, esa tal falsa doctrina de la prosperidad, donde les están diciendo a las mujeres que ellas son princesas, donde les están diciendo a los hombres que son príncipes, donde les están diciendo que tenemos un Dios rico y como Dios rico no puede ser que nosotros seamos pobres, porque padre rico y hijos pobres no puede ser. Pídele al Señor, reclama tu herencia, el Señor te la va a dar. Yo decretamos ya. Ve haciendo el garaje de tu carro, de tu 4x4, el pick-up, vaya, ándale haciendo ya. Oiga, el loco ya de la sierra ya apareció otra vez. Pero en fin, primeramente Dios lo pare un ratito antes de terminar. En fin, hay que tener mucho cuidado. Esa tal doctrina de la prosperidad se ha multiplicado y regado como un polvorín. ¿Por qué? Porque los hermanitos y hermanitas no leen las escrituras, no leen esto, por ejemplo, donde dice el Señor, sin tener cuidado de ellos. Y ahí dice en el versículo 12, hermanos, ahí bien claro lo dice. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de la doctrina de las enseñanzas hipócritas que están haciendo esos fariseos y saduceos, al cual debemos de tener incluso el gran cuidado hoy en el siglo XXI, antes de que Cristo venga, cuando Él se manifieste, nos llame, nos arrebate y nos lleve a estar con Él allá en las alturas. Muy bien, hermanos, hasta aquí terminamos por el ruido que tiene el hombrecito ese. Así que bendiciones. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.